Hola a todos, bienvenidos a Historias con Jordi Toms. Muchas gracias a Jordi Toms por invitarnos a su podcast este sábado. No olviden suscribirse a su canal para no perderse los increíbles videos que publican. Hoy vamos a sumergirnos en una aventura impresionante, una que estoy segura resonará con todos ustedes amantes de la montaña: escalar el monte Everest. Y no se trata de cualquier ascenso. Estamos a punto de explorar el relato de primera mano de Ant Middleton, un ex soldado de las Fuerzas Especiales que intenta conquistar el Everest por primera vez. Todo esto a través de un documental que nos lleva al corazón de la experiencia. Exacto. Y lo que realmente me atrapó de este documental es que va mucho más allá de la simple hazaña de llegar a la cima. Explora las realidades crudas emocionales y a veces incluso aterradoras de este desafío, y cómo se entrelazan con el viaje personal de Ant. Desde el principio, el documental profundiza en la motivación de Ant para escalar. Habla de una profunda necesidad de libertad y escape, algo que relaciona con el trauma de perder a su padre a temprana edad. Es como si las montañas le ofrecieran una sensación de liberación que no puede encontrar en ningún otro lugar. Es interesante cómo la montaña se convierte en un símbolo, ¿no? Para algunos es un desafío físico, una prueba de resistencia. Pero para Ant parece ser algo más profundo, casi una forma de terapia, de confrontar sus demonios internos. Precisamente, y eso nos lleva a una pregunta fascinante. ¿Qué impulsa a las personas a superar sus límites en entornos tan extremos? ¿Es pura adrenalina, sed de aventura? ¿O hay factores psicológicos más profundos en juego? En el caso de Ant, la pérdida de su padre a temprana edad parece ser un factor clave. El documental muestra cómo esa experiencia lo marcó profundamente y cómo la montaña se convierte en un espacio donde puede procesar ese dolor, encontrar una especie de paz interior. El documental no ofrece respuestas fáciles, pero plantea preguntas importantes sobre la naturaleza humana, sobre la búsqueda de sentido en la vida y cómo a veces encontramos ese sentido en los lugares más inesperados. Y hablando de lugares inesperados, al principio del documental, Ant conoce a Dawa Lama, su Sherpa principal, y su reacción inicial es bastante reveladora. Admite que Dawa no parece alguien capaz de llegar a la cima del Everest. Esa observación inicial de Ant nos recuerda lo fácil que es caer en prejuicios. Los Sherpas son conocidos por su increíble fortaleza-resistencia y profunda conexión con las montañas. Han navegado por estos terrenos traicioneros durante generaciones, y su conocimiento y experiencia son invaluables para cualquier expedición al Everest. De hecho, el documental nos muestra la inmensa carga física que soportan los Sherpas. Vemos a los portadores llevando cargas enormes montaña arriba. Y me recordó la experiencia de Ant cargando equipo pesado en el ejército. Es como si estas experiencias tan diferentes, el entrenamiento militar y la vida Sherpa, cultivaron una increíble capacidad de resistencia. Efectivamente. Y si lo piensas bien, es una muestra de la adaptabilidad del espíritu humano. Podemos desarrollar una fuerza y una resistencia increíbles en respuesta a las exigencias que se nos imponen. Y en el Everest, tanto los escaladores como los Sherpas llevan esos límites al extremo. Ahora, algo que realmente me impactó fue la cantidad de gente en la montaña. El documental menciona que casi 1000 escaladores intentaron llegar a la cima ese año. Se ven multitudes y atascos en las laderas, lo que plantea serias dudas sobre la comercialización del Everest. ¿Hasta qué punto se ha convertido en un espectáculo? ¿Se está perdiendo la esencia de la aventura? Es una pregunta válida. La creciente accesibilidad a las expediciones al Everest ha generado preocupaciones sobre la masificación, la seguridad y el impacto ambiental. Es un delicado equilibrio entre permitir que la gente persiga sus sueños y preservar la santidad y los riesgos inherentes de este pico legendario. Y no se trata solo de las multitudes. Hay un momento en que Ant se encuentra con un escalador en apuros en la cara del Lhotse. Y es un duro recordatorio de lo peligroso que puede ser este ascenso, independientemente de tu nivel de experiencia. Te obliga a preguntarte, ¿algunas personas se están poniendo en riesgo innecesariamente? ¿Y cuál es la responsabilidad de los escaladores más experimentados? Es un dilema ético complejo. ¿Deberían los escaladores experimentados intervenir para ayudar a los que están luchando, incluso si eso pone en peligro su propia seguridad? No hay respuestas fáciles. Y el documental destaca las difíciles decisiones que hay que tomar en estas situaciones de alto riesgo. Y por supuesto siempre está presente la sombra de la tragedia. La avalancha de 2014, en la que 16 Sherpas perdieron la vida, sirve como un recordatorio constante de los riesgos inherentes a la escalada del Everest, tanto para los escaladores como para quienes los apoyan. Subraya el hecho de que no importa cuán preparado estés, el Everest es en última instancia un entorno implacable. Exige respeto y puede volverse mortal rápidamente si subestima su poder. Con todos esos riesgos en mente, entró de lleno en el ascenso. El documental describe vívidamente el viaje a través de la cascada de hielo de Khumbu, un paisaje traicionero de imponentes formaciones de hielo y grietas ocultas. Parece de otro mundo, pero también increíblemente peligroso. La cascada de hielo de Khumbu a menudo se considera una de las secciones más peligrosas del ascenso. El terreno está en constante cambio y el riesgo de avalanchas y caídas en grietas ocultas es omnipresente.
Es un testimonio del coraje y la habilidad tanto de los escaladores como de los Sherpas, que navegan por esta sección año tras año. Y como si el desafío físico no fuera suficiente, Ant también describe la intensa tensión mental de la altitud. Habla de sentirse sofocado, como si el peso del Everest lo estuviera aplastando. Esa sensación de sofocación es el resultado directo de la disminución de los niveles de oxígeno a medida que se asciende. Y no es solo físico. La falta de oxígeno puede afectar el juicio, causa alucinaciones e incluso provocar una sensación de euforia que puede ser peligrosamente engañosa. Es increíble cómo reacciona el cuerpo a condiciones tan extremas. Y la cosa se pone aún más intensa en el campo 4, situado en la infame zona de la muerte. El documental realmente enfatiza lo limitada que es la supervivencia humana a esa altitud y los graves efectos fisiológicos que tiene. La zona de la muerte, por encima de los 8.000 metros, es donde el cuerpo humano realmente comienza a apagarse. Simplemente no hay suficiente oxígeno para mantener un funcionamiento normal. Los escaladores experimentan fatiga extrema, dificultad para pensar con claridad, y sus cuerpos comienzan a deteriorarse. Es una carrera contra el tiempo para llegar a la cima y descender, antes de que la altitud cobre su precio. Y ahí es donde la tensión realmente aumenta. El documental nos recuerda que la mayoría de las muertes en el Everest ocurren en el último empujón hacia la cima y durante el descenso. Quedamos en suspenso sabiendo que la parte más peligrosa del viaje de Ant está por venir. Lo que es tan convincente de este documental es que no rehuye la montaña rusa emocional de ese último empujón. Vemos a Ant luchando contra el agotamiento, las temperaturas bajo cero y la disminución del oxígeno a medida que avanza hacia la cima. Es casi como si pudiera sentir el peso de cada paso que da. Y luego hay un momento increíble, en el que finalmente llega a la cima e intenta llamar a su esposa para compartir la victoria. Pero incluso eso está teñido de un presentimiento, porque el clima comienza a cambiar casi de inmediato. Ese cambio repentino en el clima es un duro recordatorio de lo rápido que las condiciones pueden cambiar en el Everest. Y es precisamente lo que hace que el descenso sea tan traicionero. Estás física y emocionalmente agotado. El clima se vuelve en tu contra. Y estás corriendo contra el tiempo y la disminución del oxígeno para volver a bajar a un lugar seguro. Y ahí es donde las cosas toman un giro realmente angustioso para Ant. Queda atrapado en una tormenta de nieve cerca de la cima. Y el documental realmente captura el terror puro de esa experiencia. Su suministro de oxígeno se está agotando. Lucha por ver. Y el frío comienza a calar hasta los huesos. Es un ejemplo clásico de cómo los entornos extremos pueden llevarnos a nuestros límites absolutos, tanto física como mentalmente. Y lo que es fascinante es cómo entra en juego el entrenamiento militar de Ant. Comienza a compartimentar, centrándose en las tareas inmediatas para sobrevivir. Pero incluso con su entrenamiento no es inmune al impacto psicológico de la situación. Habla de sentirse vulnerable, como un niño perdido en una tormenta. Y luego está la decisión agonizante que tiene que tomar. Dejar a un compañero escalador que está colgando boca abajo, atrapado contra una pared de roca. Ese momento realmente resalta las complejidades morales de escalar el Everest. En una situación de vida o muerte, a menudo te ves obligado a tomar decisiones imposibles. Y aunque el escalador finalmente logra autorrescatarse, el peso de esa decisión claramente permanece con Ant. Y los encuentros desgarradores no se detienen ahí. Se encuentra con un Sherpa que está sucumbiendo a la altitud, rindiéndose y queriendo dormir. Es un recordatorio escalofriante de que incluso los escaladores más experimentados no son invencibles al poder de la montaña. Lo que llama la atención de esta escena es cómo revela la vulnerabilidad compartida de todos en el Everest. Independientemente de su experiencia u origen, la montaña no discrimina y exige respeto a todos los que se atreven a desafiarla. Y a pesar de enfrentar esas situaciones increíblemente difíciles y emocionalmente agotadoras, Ant sigue adelante, decidido a sobrevivir. Es casi sobrehumano el nivel de fuerza de voluntad que muestra. Hay un fenómeno psicológico conocido como visión de túnel, que puede ocurrir en situaciones extremas de supervivencia. Es como si el cerebro redujera su enfoque a las tareas más esenciales, bloqueando todo lo demás para aumentar las posibilidades de supervivencia. Y en el caso de Ant parece que esa visión de túnel, combinada con su gran determinación, es lo que finalmente lo saca adelante. Pero no es una escapada limpia. Pierde la visión en un ojo. Su cuerpo está golpeado y magullado. Y le toma días regresar al campo base. Aunque llegó a la cima del Everest, el documental deja claro que el descenso fue la verdadera prueba de su resistencia. Y es un recordatorio de que la montaña no está realmente conquistada hasta que regresa sano y salvo a su base. Y cuando finalmente regresa, está física y emocionalmente agotado. Describe toda la experiencia como pasar por un infierno, pero incluso a través del dolor y el agotamiento, hay una sensación de logro, la certeza de que se empujó al límite absoluto y regresó con vida. Exacto. Y aquí es donde el documental comienza a tender un puente entre la hazaña física de escalar el Everest
y el viaje interno que representa. Ant habla de cómo la experiencia, a pesar de sus horrores, ha alimentado su deseo de más desafíos. Es como si el Everest se hubiera convertido en una metáfora para superar su zona de confort y enfrentarse a sus miedos. Me parece fascinante cómo estas experiencias extremas pueden tener un impacto tan profundo en nuestro sentido del yo. Y me pregunto si hay una conexión más profunda entre la necesidad de Ant de conquistar montañas y el trauma temprano de perder a su padre. Es una forma de canalizar ese dolor, de encontrar un sentido de control en un mundo que a veces parece caótico e impredecible. Es una posibilidad intrigante. El trauma puede dejar cicatrices duraderas, y para algunas personas buscar desafíos y superar sus límites puede ser una forma de procesar ese trauma y recuperar una sensación de control. Es como si dijeran, si puedo superar esto, puedo superar cualquier cosa. Pero no se trata solo de conquistar desafíos. Ant también habla del intenso amor que siente por su familia y lo difícil que es estar lejos de ellos durante periodos tan largos. Y eso nos lleva a una de las tensiones centrales del documental: ¿cómo equilibramos nuestra sed de aventura con nuestras responsabilidades hacia nuestros seres queridos? Es una pregunta que muchos aventureros enfrentan. ¿Cómo equilibrar la llamada de lo desconocido, el impulso de probar nuestros límites, con las responsabilidades y las conexiones profundas que tenemos con nuestros seres queridos? Es un dilema universal, ¿no? Encontrar el equilibrio entre la realización personal y el compromiso con los demás. Es como si buscara la libertad en la montaña, pero también encontrara otro tipo de libertad en el amor y el compromiso que tiene con su familia. Es una yuxtaposición poderosa. Y te hace pensar en lo que realmente importa en la vida, qué es la verdadera libertad, dónde encontramos la verdadera felicidad. Y ahí es donde el documental nos deja con una pregunta persistente. Ant describe la sensación de estar completamente vivo en esos momentos de riesgo extremo, pero también reconoce el costo emocional que tiene para quienes se preocupan por él. ¿Cómo conciliamos esas dos fuerzas aparentemente opuestas? La pasión por la aventura y el amor por la familia. Es una pregunta que resuena mucho más allá del ámbito del alpinismo. Es algo con lo que todos lidiamos de diferentes maneras. ¿Cómo perseguimos nuestras pasiones? Abrazamos los desafíos e incluso asumimos riesgos calculados, al mismo tiempo que honramos nuestros compromisos y protegemos a las personas que amamos. Es un equilibrio delicado y no hay una respuesta única para todos. Pero creo que el documental nos anima a considerar estas preguntas, a examinar nuestras propias motivaciones y a encontrar un camino que nos permita vivir auténticamente al mismo tiempo que reconocemos la interconexión de nuestras vidas. Uf, qué viaje tan intenso y estimulante ha sido esta inmersión profunda. Contamos con lo que parecía un simple ascenso al Everest, pero terminamos explorando temas de trauma-resiliencia, la atracción por el riesgo y las complejidades de la conexión humana. Está claro que la experiencia de Ant fue mucho más que simplemente llegar a la cima. Y esa es la belleza de estas inmersiones profundas. Empezamos con un tema específico, pero terminamos descubriendo capas de significado y conocimiento que no habíamos anticipado. Es un recordatorio de que siempre hay más que aprender, más que explorar, y que incluso los temas más familiares pueden contener profundidades ocultas. Totalmente. Un enorme agradecimiento a Jordi Toms por invitarnos a Historias con Jordi Toms. Y a todos ustedes que nos escuchan, esperamos que esta inmersión profunda les haya dado algo en qué pensar. Tal vez haya despertado su propia curiosidad sobre qué los impulsa, qué desafíos buscan y cómo encuentran el equilibrio en sus propias vidas. Gracias por acompañarnos. Y nos vemos en nuestra próxima inmersión profunda.